Hola chicos y bienvenidos un día más al canal. Tenía mucho tiempo sin pasarme por aquí y siento que los últimos vídeos todos los empiezo así, diciendo eso. Pero bueno, si no me conoces, mi nombre es Tamara y yo hago vídeos sobre estilo de vida, un estilo de vida mucho más sencillo, más basado en el consumo consciente, minimalismo y un poco de psicología también, que soy psicóloga. Pero bueno, si me sigues de hace tiempo sabes que recientemente me mudé a Canadá. Yo antes vivía en España y ahora vivo en Canadá desde hace un año. Entonces este cambio, esta mudanza ha llevado un montón de cambios emocionales, psicológicos, físicos, el día a día, vamos, pues en mi vida. Por eso he estado un poco desaparecida de YouTube, he estado como más en mí misma, en mi cabeza, intentando como volver a construir desde cero todo. Pero bueno, en el vídeo de hoy lo que me gustaría es contarte mi experiencia personal con el minimalismo en dos países. Cómo lo viví en España y cómo lo he tenido que adaptar y ajustar a mi vida ahora mismo en Canadá. Como sabéis, el minimalismo o el estilo de vida más consciente me ha acompañado desde hace muchos años, pero muchos años. Y bueno, ha sido algo que he tenido que ir modificando, adaptando, construyendo poco a poco en España y ahora he tenido que readaptarlo totalmente en este país, en Canadá, en mi casa, en mi nueva vida. Ahora la pregunta de este vídeo es: ¿el minimalismo funciona igual en todos los sitios? Esa es la gran pregunta y es con lo que yo he estado un poco peleando en mi cabeza este último año y ahora en este vídeo os voy a contar un poco más sobre eso. Así que no me enrollo mucho más y vamos al vídeo. Para empezar con este vídeo, con esta historia, bueno, va a ser más que nada un vídeo en el que voy a hablaros un poco de mi experiencia, ¿no? Pero para empezar y poneros en contexto, si no me conocéis o si no me seguís de hace mucho tiempo, ¿sabéis que yo empecé con esto del minimalismo? Pues será sobre el 2017 o por ahí, 2016, hace mucho tiempo, en España, en Madrid. Yo estaba con otra pareja. Ahora ya tengo marido, ya estoy casada, ya ha cambiado todo, ¿no? Y empecé un poco por acompañarle a él, entré como en este mundo, ¿no? En esta mentalidad, en este ser consciente de todo lo que está pasando en el mundo y de cómo nuestras acciones y lo que compramos y lo que, pues sí, lo que aportamos daña o no al mundo y a las personas. Luego es verdad que yo vivíamos dos personas en un sitio pequeñito, era una cabañita muy pequeñita, solo teníamos sitio para nuestra cama, teníamos como un librero detrás, teníamos, bueno, era muy pequeñito, un sofá, una tele, un mini armario para dos personas, un baño y listo. Y ahí teníamos que como apañarnos para tener todas nuestras pertenencias. Es verdad que yo era todo lo contrario a minimalista. Todavía no encontraba mi estilo, mi identidad, entonces también estaba un poco perdida en ese área, que no sabía cómo vestirme, no me convencía nada, entonces, claro, al final terminaba comprando demasiada ropa. En esta relación lo que pude aprender y lo que pude crecer un poco más es en informarme bien sobre el mundo, sobre los derechos humanos, sobre el medio ambiente, sobre todo lo que puede afectar nuestro consumo al mundo, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco y también por poder vivir de esa manera, tuve que hacer todo más pequeño y empezar a vivir con menos. Y realmente fue un poco como inconsciente, no fue algo que yo hubiera dicho, voy a ser minimalista, tal. Fue como poco a poco ir conociendo, ir entendiendo realmente tener que vivir con menos por el sitio en el que vivía y así nació. Yo empecé a seguir gente en internet que también era como más enfocada a deshacerte las cosas que no querías y no sé qué, y por hacer mi vida más práctica y útil por el sitio en el que vivíamos, entré en esto y ya nunca salí. Entonces, pues en general, cuando vivía en España, en Madrid, bueno, vivía en un sitio que se llamaba Villa Viciosa de Odón, y vivía en ese sitio tan pequeñito, ahí es donde aprendí a simplificar, a dejar ir de cosas, a aprender a hacer como check-ins constantes de las cosas que tenemos y de las que nos deberíamos de deshacer porque no utilizamos. Y bueno, fue como
cogí como ese ritmo, ¿no? Esa rutina, ser consciente de lo que tengo, ser consciente de lo que uso, si no lo uso, puedo donarlo, en lugar de apegarme tanto a las pertenencias y a las cosas. Entonces se podría decir que en España es donde nació como mi mentalidad más minimalista. Y que al final, a pesar de yo haber terminado pues esa relación, haberme mudado, o sea, yo vivía en ese piso en Villaviciosa de Odón, luego me mudé a otro pisito pequeñito, eran 35 metros cuadrados creo, en Aravaca, y luego me mudé a mi último piso que me encantaba, o sea, lo echo tanto de menos en Las Rozas, otro piso como de 50 metros cuadrados. Y bueno, aprendí, gracias a esto, que realmente de todo se aprende, ¿no? Pero gracias a esto aprendí a vivir con lo necesario y con lo que realmente utilizo y necesito. Así que bueno, pasamos ya de España aquí a Canadá, que ha sido un shock cultural todo, vamos. Es verdad que mudarme, como ya os digo, fue un poco más difícil porque tuve que deshacerme de más cosas. Es verdad que ropa, libros, cosas así, siempre he tenido lo mismo, creo que me habéis visto con este jersey muchas veces, pero bueno, siempre he tenido más o menos lo mismo, pero sí tuve que deshacerme de cositas de decoración para la casa, muebles, sábanas. Buah, eso sí me costó mucho porque me gustaba tanto mi casa. La verdad es que cuando tienes mudanzas así te das cuenta de qué son las cosas que realmente utilizas mucho, porque yo, imaginaos, he vivido en 3 pisos, ¿no? Este es el cuarto, pero la ropa y libros y hay muchas cosas que me han acompañado todos estos años, entonces te das cuenta, buah, eso de verdad me gusta, porque si no, me habría deshecho de él hace muchísimo tiempo. Siento que estoy perdiendo el hilo un poco, pero bueno, que lo material fue duro deshacerme de ello, pero si hablamos como de minimalismo, como una filosofía en la que aprendes a soltar y a dejar ir para dejar espacio para más cosas, podría deciros que mudarme a Canadá fue algo muy fuerte, una decisión enorme que tuve que tomar. Yo dejaba todo, o sea, mi trabajo, mi vida, mis amigos, la familia que yo había elegido, todo lo dejé en Madrid y tuve que pensar un poco más fríamente en mi futuro, en lo que yo quería. Pues claro, yo quería estar con mi marido, quería intentar de verdad estar con él porque estuvimos mucho tiempo a distancia, luego os hago otro vídeo de eso si queréis, pero tuve que pensar en lo que yo quería, lo que yo necesitaba en ese momento. Y el minimalismo, a pesar de que tuve que aprender a dejar ir de todo lo material, también me ayudó muchísimo en la parte psicológica, en la parte como emocional, tener tanta práctica de lo esencial, de sí, le tienes apego pero lo puedes dejar ir, no sé qué, me ayudó muchísimo para este cambio y a que el cambio fuera más fácil. Vamos, que yo pienso que con el minimalismo no solo dejé ir objetos, sino que también ideas, expectativas, un montón de cosas que me ayudaron a empezar desde cero una vida aquí en Canadá. Aprender a decir, ¿me sirve ahora mismo o no? ¿Lo dejo ir? Y entonces hago espacio para cosas nuevas, para una vida nueva, para pues todo lo bueno que me está pasando ahora mismo y lo contenta que estoy ahora mismo con mi marido. Vamos, que adaptarme en otro país con lo mínimo me hizo sentir mucho más ligera emocionalmente también. Vale, ahora nos ponemos un poco más con el minimalismo de objetos, de cosas, más real, ¿no? Y aquí es donde empiezo a comparar un poco España y Canadá. En España tengo que decir que era mucho más fácil para mí el minimalismo, o sea, lo tenía como más claro. Los espacios para empezar donde vives son mucho más pequeños, la gente vive en pisos, es muy raro que la gente viva en chalés o en casas así como muy grandes. Entonces, por supervivencia y porque tienes que vivir en ese sitio, ya de por sí tienes menos. En Madrid era mucho más fácil pues tener una vida simple. Ahora, si me pongo a comparar con Canadá, es verdad que la gente vive en pisos o en casas, pero los pisos son mucho más grandes. Aquí en Canadá, aunque vivan en pisos, nosotros ahora mismo vivimos en un piso, es un piso mucho más grande. Es que es, yo qué sé, 3 veces mi piso de Las Rozas. Con lo cual, al tener más espacio, siento que, para mí la decoración de casa es muy importante porque soy una persona que le gusta mucho estar en su casa. Entonces, tienes más como esa necesidad de tener la casa bien y bonita y presentable, con lo cual tienes como más cosas de decoración, por ejemplo, artículos de decoración, pero también
si no eres una persona minimalista, porque yo intento ser muy consciente sobre esto, pero mi marido, por ejemplo, no. Si no eres una persona muy consciente de las cosas que tienes, es muy fácil, pero muy fácil, llenarlo todo de cosas que no necesitas y de cómo tienes tanto espacio, seguir comprando más, porque no te estás dando cuenta de que tienes cosas que no has utilizado en 2 años o más tiempo, pero bueno, como te cabe no pasa nada. Ahora, venir aquí a Canadá y vivir con mi marido, que no tiene nada que ver con mi mentalidad ni con nada de esto, y poco a poco hemos ido progresando, ha sido un cambio enorme y un cambio de hábitos y de intentar no pensar en que si cabe es que no tengo tanto. Que era algo que pasaba en Madrid. Yo en Madrid yo decía, joder, no, es que yo no puedo comprar otro par de zapatos, imaginaos, porque tengo el armario, o sea, lleno, o sea, no me gusta que se vea así a reventar, entonces no. Pero aquí digo, tengo 4 o 5 armarios por todas las habitaciones, no pasa nada, ¿no? Porque nunca lo voy a ver a reventar. Y eso es como el problema, ¿no? Que hay más espacio y al final hay más cosas por lo mismo. Ahora, eso es sobre el tema de cómo es el espacio, cómo son las casas, cómo es como la vida, ¿no? Pero luego tienes la cultura. Ahora, yo puedo decir que en España hay mucha cultura de la moda, de la ropa. Todo el rato la gente está de compras, ¿no? Tú vas por Gran Vía y está la gente llena de bolsas. Tú vas al centro comercial y a cualquier hora está lleno el centro comercial de gente en Zara, en Mango, en Pull&Bear, H&M, todas esas cosas, ¿no? Hay una cultura muy grande de comprar. Pero es que siento que a la vez hay una cultura muy grande de las aplicaciones de segunda mano. O sea, yo era fan número 1 de Wallapop y de Vinted. O sea, yo... Si necesitaba algo nuevo, lo he dicho en muchos vídeos. Yo me metía siempre primero a Zara o donde sea a ver lo que estaba en tendencia, a ver lo que me gustaba y luego yo podía entrar a Vinted y encontraba la misma prenda que estaba ahora en tienda, en Vinted más barata porque era de segunda mano o lo que sea. Era muy fácil comprar cosas de segunda mano y seguir un poco como actualizada, ayudar al planeta, al medio ambiente de esa manera y como mucho intercambio de ropa, que la cultura de comprar estaba ahí, pero también estaba la cultura de deshacerte de las cosas y venderlas por segunda mano o ya sea donarlas al cubo este de ropa, ¿no? De reciclaje. Y aquí no es así. O sea, aquí siento que hay un bombardeo inmenso de comprar. La gente compra como muchísimos artículos de deporte porque también hay mucha cultura de actividad, ¿no? De hiking, trekking, escalada, hacer kayak, hacer surf, hacer esquí, hacer ski du fond, que es otro tipo de esquí, hacer snowboard. Y hay como tanta como ads, como tantos anuncios para comprar esto que luego dices, pero ¿de verdad lo utilizas? O sea, ¿no te sería más fácil que si vas a ir a hacer ski du fond 1 o 2 veces al año, pues alquilar el esquí en lugar de comprar todo el equipo para las pocas veces? O sea, como que eso en España no existía. La gente compra mucho, pero muchísimo. Y más que nada, más que ropa de moda, ropa técnica. Técnica para hacer cientos de deportes, que hasta me ha pasado a mí con mi marido, que digo, tienes tus zapatillas para jugar al tenis, tienes tus zapatillas para jugar al badminton, tienes tus zapatillas para jugar al pádel, tienes tus zapatillas para correr, tienes tus zapatillas para el fútbol, el soccer, tienes tus zapatillas, o sea, y le digo, ¿cuántas veces al año has ido a jugar badminton? Y dice, no, pues una vez el año pasado. Y le digo, ¿para qué tienes las zapatillas del badminton? O sea, ¿por qué no utilizas unas zapatillas de deporte generales para hacer un deporte en el que no eres un profesional? Y así hemos tenido como esa conversación de muchas cosas, pero realmente es que es la cultura aquí, es como... se emociona. Yo le digo a mi marido, es que te emocionas, alguien te dice, vamos a jugar al pádel, y como que la cultura aquí es, voy al pádel, entonces es más económico que yo me compre todo de primeras y lo guarde en casa, al cabo que hay espacio, en lugar de pedir prestado o lo que sea, y no sé, esas son cositas que a mí me vuelven un poco loca, porque digo, si no es algo que tú haces, si no es algo que te apasiona, si no es algo que haces seguido, ¿para qué comprarlo todo? Como si fueras aquí el profesional que lo necesita. Ese ha sido uno de los shocks culturales más grandes, porque lo hace la gente y hay como... Y eso, repito, como hay tanto espacio en las casas y en los pisos, no pasa nada porque no se nota. Hombre, otro ejemplo, y luego ya cambiamos de tema porque siento que con esto yo me puedo alargar un montón. Para los deportes de verano, o
sea, hay gente que tiene en su casa, en la habitación de invitados, kayak, yo qué sé, hay como un montón de cosas para el lago. Y digo, ¿pero tú vives en el lago? No, vivo en la ciudad. ¿Y vas al lago mucho porque tienes una casa en el lago? No, voy al lago pues una vez al año si me invitan. ¿Y para qué tienes el kayak? Porque cabe, porque no pasa nada, no me ocupa. Y digo yo, joder, pero es que te has gastado el dinero en el kayak y lo tienes ahí ocupando espacio. No sé, son como detalles así. O sea, la moda no tiene una prioridad. Eso aquí no hay tanto, pero sí que está el tema del deporte y de estar totalmente preparado para el deporte y de no alquilar nada, más bien traerlo desde tu casa, para que luego cuando vayas al deporte te salga gratis. Pero eso es algo que me ha costado a mí mucho como compaginar con mi marido y cambiar esa idea de tengo que ser el profesional cuando no lo soy. Ha sido muy difícil, pero ahora otra cosa que a mí sí que me ha costado un poco, que me ha costado como llevarlo a cabo, es el tiempo. Es el tiempo y el tema de la ropa necesaria para el tiempo. Yo en Madrid tenía pues mi ropa, que era... He hecho muchos vídeos de la ropa que tengo y sabéis que tenía muy poquitas prendas. Y con eso me apañaba para todas las temporadas del año. ¿Cómo? Poniendo capas, poniendo abrigo, botas, tal. Cuando vives en Canadá, no puedes hacer eso. O sea, eso sí me he dado cuenta que ahora yo he de admitir que mi armario ha crecido el doble. Porque la ropa que te pongo, por ejemplo, este jersey que tengo ahora, no es tan efectivo en invierno como lo es ahora. Vaqueros no los puedes usar en invierno, o si usas vaqueros necesitas comprarte una o dos tallas más grande para debajo poderte poner los térmicos. O sea, son cositas así que al final tienes que adaptar y a mí me costó muchísimo porque yo obviamente no quería comprar más cosas. Hombre, yo soy minimalista, que a mí no me gusta tener ropa solo porque sí, pero luego te das cuenta de que el frío aquí es tan intenso, chicos. O sea, en invierno estamos a menos 30 grados y es una sensación térmica de a menos 40 a veces. Es un frío húmedo, hace muchísimo viento, muchas tormentas de nieve. Ahora estamos en abril, todavía tengo una montaña de 2 metros de nieve fuera de mi casa. O sea, es un clima muy extremo, tanto en verano estamos a 40 grados y en invierno estamos a menos 40, y que cada 2 o 3 meses tiene su propia cosa. Y que al final, a pesar de yo haber terminado pues esa relación, haberme mudado de piso, creo que me mudé 2 veces, o sea, yo vivía en ese piso en Villaviciosa de Odón, luego me mudé a otro pisito pequeñito, eran 35 metros cuadrados creo. Por ejemplo, ¿qué te digo? Las botas, o sea, no puedes usar cualquier tipo de bota, tienes que usar botas en invierno que sean insuladas y son como súper tochas y son horrorosas, la verdad, pero bueno, que son botas especiales para el invierno. Luego en primavera ya puedes sacar las botas más relajadas, también en otoño las botas más relajadas, pero aún así tienen que ser impermeables y tienen que tener una suela especial, porque cuando hace mucho frío como ahora, yo si saco mis botines de Madrid se me congela la suela y me resbalo, se hace hielo. Es una cosa muy rara, no entiendo, será el frío obviamente, y que las cosas están hechas diferentes aquí para sobrevivir en el frío. Y los abrigos también, o sea, tienes que tener un abrigo por cada temporada. En verano también hace frío por las noches, pero más que nada es lluvia, entonces usar un chubasquero. En otoño necesitas un abrigo más grueso, que son los que yo utilizaba en invierno en Madrid, y a lo mejor no tanto impermeable, pero en invierno necesitas abrigos de hasta menos 40 grados, que son gigantes, que sean que tengan capucha, que sean impermeables, porque las tormentas de nieve, no sé qué. Luego en primavera también necesitas esos abrigos, pero un poquito más ligeros, pero no puedes usar los de otoño, porque en primavera llueve más. Vamos, que hay como muchas cositas que yo he tenido que comprar abrigos, he tenido que comprar pantalones, he tenido que comprar térmicos, he tenido que comprar jerseys, botas, porque el tiempo influye muchísimo. O sea, lo que en Madrid funcionaba, aquí no funciona. Y hacerme a esa idea me ha costado muchísimo, pero muchísimo. O sea, hacer las paces con que para yo estar cómoda y sobrevivir aquí iba a necesitar comprar mucha ropa y cambiar muchas cosas y aumentar mi armario, fue muy dura para mí, pero también es una realidad. Entonces, esa es otra cosa en la que el minimalismo de España no se compara para nada al minimalismo de aquí de Canadá. Y bueno, hablando todavía de la ropa y de tal, siento que en uno de los aspectos en los que más he notado el cambio y la diferencia ha sido en el acceso
a tiendas de segunda mano. Aquí en Canadá hay muchas tiendas de segunda mano, sí. Parece para mí, a mi parecer, que son tiendas en las que traen las cosas de las casas abandonadas o cosas así. O sea, no hay nada reciente. ¿Sabéis a lo que me refiero? No hay nada como actual. No, puedes encontrarte, sí, pero lo común es que no haya. Los zapatos son muy viejos, los bolsos se están deshaciendo, las prendas son, pues sí, viejísimas. No hay nada como actual. Con lo cual es muy difícil ir ahí y pasarme horas para no encontrar nada. Cuando en Madrid tú tenías El Humana, tenías Vinted, tenías Wallapop, que son sitios en los que, pues como os contaba antes, te ponían la blusa que está ahora mismo en tienda y puedes estar mona, pero te la compras muchísimo más barata, de segunda mano, y lo consigues. Y siento que esas cosas aquí faltan. Aquí es más, ve y cómpratelo precio completo y luego la gente nunca lo vende hasta después de años que ya no sirve. Y en Madrid eso facilitaba mucho las cosas para mí cuando era profe, que tenía que armarme un disfraz de algo, tenía tal, yo me metía a Vinted y encontraba cosas monas y cosas actuales y cosas del momento, y luego encima que estaba como toda Europa conectado, con lo cual te podían traer algo de Bélgica o algo de donde sea, con seguro de comprador y con todo. Y aquí eso siento que falta. Es verdad que utilizamos mucho Facebook Marketplace, que es como la tienda dentro de la aplicación de Facebook, que es otra cosa que tuve que descargarme Facebook, que yo no lo utilizaba desde el 2010, y eso es lo que utilizan. Ahora, a mí la problemática que me causa Facebook Marketplace es que no sabes con quién estás quedando y tienes que quedar en persona. No es como Vinted, que tú haces el pago, te lo protege con un seguro de comprador, te lo envían, no tienes que quedar cara a cara con la gente, te lo envían a casa y luego una vez que tú dices que está todo bien, se libera ese pago. Aquí es como que tú tienes que ir a la casa de la persona o quedar en un sitio para intercambiar los objetos. Y eso a mí, uno, como persona que no habla francés, que aquí hablan todos francés, es un poco difícil, y dos, como chica, me da un poco de miedo. Y es mucho más difícil, siento yo, encontrar ropa. O sea, en Facebook Marketplace yo encontré muchísimas cosas para la casa, pero nunca he visto una prenda que me interese. Entonces, bueno, eso, el acceso a las tiendas y recursos de segunda mano aquí en Canadá está más limitado que en España. Y el tema del reciclaje también. O sea, Canadá tiene la fama de ser como reciclar un montón, pero siento que en Madrid, tengo que hablar de Madrid porque ahí es donde yo viví, no sé otros sitios de España, ¿no? Pero siento que en Madrid estaba muy bien organizado todo. O sea, yo salía de mi piso y cada ciertos metros había los típicos cubos de reciclaje. Tú tenías el cartón, tenías el plástico, ¿qué más? La ropa, tenías orgánica, bueno, lo que sea, ¿no? Y tú salías cuando tú quisieras y lo ponías ahí en cada uno. Y aquí el reciclaje, no quiero decir que va mal porque no quiero que se me venga la gente encima, pero no siento que sea tan óptimo. Tú tienes el negro y el azul. Dos cubos de basura, ¿no? El negro es toda la basura que no es reciclable y el azul es todo lo que es reciclable, llámese papel, plástico, aluminio, lo que sea, lo pones ahí. Y ahí es donde yo digo, pero esto no está separado. O sea, ¿esto de verdad va a un sitio en el que lo separan? ¿O no? O sea, ahí es donde está más... No hay botes de ropa. Tú lo tienes que ir a dejar a un centro de donación. No sé, o sea, eso es donde yo lo veo un poco más diferente y creo que es un poco más difícil. Y luego, si tú de verdad quieres reciclar tal cual, tienes que ir al punto limpio, como en España, a un punto limpio en el que lo haces. Pero bueno, que dentro de lo práctico del día a día era mucho más fácil en Madrid hacerlo que aquí. Y luego aquí solo puedes sacar la basura una vez a la semana, que es cuando viene el camión y se la lleva, y tú tienes tu propia basura de tu casa. Entonces tú sacas tus 2 botes de cada color, cada quien tiene un bote de su color, lo saca a la calle, pasa un camión, se los lleva y luego ya los vuelves a meter a casa. Pero bueno, es una basura individual, que yo recuerdo, o sea, en Madrid era una basura como de todo el bloque, de todo el edificio, de 2 edificios, y ahí ponían toda su basura y ya está. Entonces eso también es más complicado. Y luego, otra cosa random aquí, que no tiene nada que ver con el minimalismo, pero sí con la basura y el reciclaje. No hay en plan basureros por la calle. En Madrid tú vas caminando y cada 100 metros, igual un poco más, pero bueno, cada esquina por lo menos hay un basurero donde te puedes tirar basura.
Aquí no. O sea, tú puedes caminar 3, 4, 5 calles y no hay un basurero hasta que no llegues a una parada de bus. Que es algo que me parece muy fuerte porque es verdad que hay mucha basura por la calle y digo, pues ¿cómo no? Si no hay un sitio para tirarla. O sea, a mí me ha pasado ir con algo en la mano y decir, ¿en qué momento voy a poder tirarlo? Llevo aquí 10 minutos y no he visto nada para tirar la basura. Muy heavy, muy diferente. Así que en general, no sé, siento que en España la gente inconscientemente tiene que vivir con el minimalismo por la falta de espacio y aquí no lo tienen tan metido, tan nada por el exceso. La gente tiene muchísimo espacio, entonces no lo interiorizan y no lo ven lo normal o no lo ven como necesario. Vamos, que aquí a veces siento que yo, siendo yo y pensando como pienso, voy como a contracorriente de todo el mundo y es una decisión consciente totalmente y sí, como para dar la contra de todos. Así que nada, esas son las diferencias entre cómo se vive el consumo en ambos países y cómo me ha costado a mí adaptar mi estilo de vida aquí. Siento que ahora, con mi marido, en un piso más grande, en una cultura que es totalmente diferente, nunca va a poder ser un proceso perfecto, con lo cual he aprendido a hacer las paces con la cultura en la que vivo, en el lugar en el que vivo también, para poder vivir el minimalismo más bien como una herramienta y no como una meta o una... Entonces es una herramienta para agilizar las cosas, para tener una vida más sostenible, para tener una vida más armónica, para tener una casa más en paz y no llena de cosas todo el rato. He tenido que ser más flexible en muchas cosas, sobre todo en la convivencia. Y es verdad que España me ayudó muchísimo a empezar, a la práctica, a saber hacerlo bien, y Canadá me ha demostrado que puedo sostenerlo, o sea, puedo sostener esa práctica. A pesar del shock al principio, de todo lo que tuve que comprar para poder sobrevivir aquí, básicamente, puedo sostenerlo y puedo enseñarlo. Pero bueno, que agradezco totalmente todo lo de España porque pude aprender a ser así y ahorrar un montón, para empezar, y a tener una visión más generalizada del medio ambiente. Pero bueno, a fin de cuentas, el minimalismo sigue ahí, sigue siendo parte de mi vida, solo que está adaptado. Totalmente adaptado, cambiado, más flexible, más consciente y con más como emociones. Pero bueno, también más que nada, estos países me han enseñado que el minimalismo no depende del lugar en el que estés o de la cultura en la que hayas nacido, sino de una elección propia y consciente de cómo quieres vivir. Así que bueno, esta es mi súper reflexión de los dos países, de todos los cambios que han pasado por mi vida un poco y de cómo se vive una cultura más de compras conscientes aquí en Norteamérica y en España. No sé si tenéis alguna cosa, alguna experiencia similar que contarme, me encantaría leerla en los comentarios. Y nada, también me encantaría leer en los comentarios ideas para nuevos vídeos. De verdad que quiero ponerme un poco más como las pilas y regresar aquí a hablar con vosotros. Siento que al alejarme tanto he perdido como una parte de mí, de compartir, de acercarme a la gente. Entonces, no sé, como que quiero retomar mi yo de antes, que era como muy expresiva, me encantaba comunicar, me encantaba, no sé, conectar con la gente. Y al estar aquí en una cultura en la que no hablo el idioma, como que me siento que me retraí muchísimo. Y bueno, quiero empezar poco a poco a salir ahí otra vez a ser yo misma. Pero bueno, si te ha gustado este vídeo, dame un like que me ayudas un montón. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Y sin nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.